Las bendiciones abundantes del Señor se derramen sobre todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a Catequesis Viviente. Continuamos en el mes de las misiones. Todos sabemos que el mes de octubre es el mes de las misiones. Y la semana pasada estuvimos hablando precisamente sobre las misiones. Y en esta ocasión vamos a continuar hablando de las misiones, contando parte de nuestras anécdotas, de nuestras experiencias, parte de lo que es ser misionero, parte de lo que es anunciar la buena nueva, pero sobre todo, parte de lo que es dejarnos llenar del Espíritu de Dios para poder anunciar y proclamar esa buena nueva de manera que Cristo sea conocido, amado y servido. Porque en la medida en que Cristo sea conocido y amado, en esa misma medida Cristo será servido. Podemos decir que el misionero es un hombre apasionado por la salvación de las almas. Y en mis primeros encuentros con el Señor, yo apasionada por esa salvación de las almas, me aventuré a misionar aún no teniendo experiencia. Y como decía la semana pasada, una de mis primeras experiencias de misión fue en el interior de Veraguas, Santiago de Veraguas. Y pues le comentaba a la hermana que pasaron cosas muy interesantes. Y sin detalles, hasta salir de un baño, así como Papá Dios nos trajo al mundo porque me picó un alacrán. Así que ustedes se imaginarán el susto que yo pasé. Tener que ir a un pozo también y encontrarme en el pozo con una serpiente, lo cual hizo que también tuviera que salir, así como Papá Dios me trajo al mundo. Y esto no es pornografía, señores, son realidades de nuestra evangelización cuando estamos realmente en... Hermana, usted como que está riendo de mí. La hermana se está riendo de mi experiencia. Pero el evangelizador tiene que estar enamorado. Ustedes se imaginan yo en mis cortos años de vida, en ese momento cuando inicié, tener que vivir esa experiencia. Y recuerdo, hermana, que siendo esa mi primera misión, dejé yo, aunque no era muy de carnaval, pero dejé carnaval por irme a un retiro y por ir a misionar. Entonces el evangelizador tiene que tener pasión por lo que hace. Y aunque en ese momento la experiencia con esos aspectos no fue muy positiva, ver que esas personas que estaban allá esperaban con ansias que alguien le llevara la palabra de Dios, pues nosotros pasamos todas esas cosas por encima. Y a partir de ahí pues me enamoré de lo que hacemos hoy en día. Es decir, llevar la buena nueva hasta aquel que no la conoce. Hermano, usted todavía está haciendo chiste. Me da mucha risa, porque es que todos podemos contar esa clase de experiencia. Bueno, voy a contar una experiencia, pero un poco no tan dramática como la tuya, ¿no? Pero por lo menos, en cierta ocasión a nosotros nos tocó dormir en una casa, y resulta que no podíamos dormir porque había un gallo que se la pasó toda la noche cantando, y el gallo canta, el gallo por tan cerquita de nosotros que cantaba el gallo, y nosotros toda la noche y cada rato el gallo cantaba y cantaba el gallo y cantaba el gallo. Y en la mañana cuando nos despertamos saca la señora lo que está debajo de la cama, y debajo de la cama estaba el gallo. Y en otras ocasiones había tal cantidad de, ¿cómo se llaman esos animalitos pequeñitos que se te pegan aquí en el agua? ¿Y cómo se llaman? ¿Cómo? ¿La guamala? No, eso chiquitito. No. Eso chiquitito. La chitra. Había tal cantidad de zancudos que tú, para acostarte a dormir, tú tenías que, con el calor que hacía, taparte de pie a cabeza. Y cuando te levantabas en la mañana para bañarnos, porque imagínate, teníamos por 200,000 personas, entonces me levantaba yo tipo 4 de la mañana a bañarme, y cuando te ponías el jabón, en el río te estabas bañando, cuando te ponías el jabón, que tú hacías así, todas la mano te quedaba llena de chitra, la cantidad de chitra que había. Y la señora decía, no, eso no es nada. Si cuando nosotros vinimos a vivir aquí hace más de 35 años, aquí no se podía caminar, aquí no se podía respirar porque era tal la cantidad de chitra. Ahora no hay nada. Hermana, yo muriéndome por este montón de chitra. Y a veces decía, ahora no hay nada. Pero en realidad la experiencia misionera es una experiencia que vale la pena vivirse. Y todo eso que nosotros contamos y que ahora nos reímos, sí, sabemos que de una forma u otra dio resultado. ¿Por qué dio resultado? Porque sembramos la semilla. Y cuando se siembra la semilla, tarde o temprano ella empieza a dar fruto. ¿Y qué chiste tiene que para ir a evangelizar todo vaya sobre ruedas? ¿Qué chiste tiene que para ir a evangelizar tú no pases ningún trabajo, no tengas ninguna dificultad?
¿Qué chiste tiene que para ir a evangelizar todo el mundo te esté esperando y que nadie te rechace? Aquí lo importante de todo esto es que el misionero se forme y que el misionero se forme precisamente en la realidad de la misión. Y la realidad de la misión es que no es fácil. Para nada. No es fácil. ¿Y por qué no es fácil? No es fácil sencillamente porque vas a un lugar que tú desconoces, con unas personas que tú desconoces, para dar un mensaje que muchas veces te salen con preguntas que como no estés preparado y no estés orando y el Espíritu Santo no te inspire, como quien dice, te ponen en jaque, porque a mí me ha tocado en ocasiones estar en algunos lugares. Una vez yo fui a una misión en la que prácticamente el 70% de los pobladores eran hermanos separados. Wow. Y bueno, y gracias a Dios que papá Dios está conmigo. y ahí tengo que agradecer también, gracias a Dios, que mi primera formación fue adventista. ¿Sí? Porque ustedes deben saber que en un principio, yo a pesar de que era legionaria, cuando empecé con esta interrogante y con estas cuestiones de Dios, pues la iglesia adventista me abrió las puertas. Y ahí yo empecé a manejar Biblia. Y ahí yo empecé a conocer Biblia a la manera adventista, no a la manera católica, a la manera adventista. Pero entonces, ¿qué sucedió? Cuando ya yo retorné nuevamente a lo mío, a mi fuente, a mi madre, a mi origen, a la madre iglesia católica, yo empecé a estudiar nuevamente la Biblia, pues ya con una mentalidad católica. Pues ya tenía una base protestante, pues ya tenía una mentalidad católica. Y cuando yo voy a ese pueblo, imagínense ustedes que la iglesia se llenaba. La iglesita, porque era pequeña, se llenaba. ¿Pero de quién se llenaba? De protestantes. Entonces yo predicaba para los pocos católicos y para el resto de protestantes que llegaban. ¿Pero por qué llegaban los protestantes? Llegaban porque en ese tiempo no tenían culto ellos. Y bueno, estaban pero venían con sus preguntas, venían con sus vacíos, venían con sus ideas. Y de pronto te salen con lo clásico. Es que la Virgen tuvo más hijos. Es que Jesús no dejó para que nosotros comiéramos una galletita, la galleta que ustedes se comen. Es que ustedes son unos idólatras. Adoradores de Son ellos. adoradores de no sé qué. Es que la Babilonia, o sea, todos los clásicos, los que ya nosotros no sabemos de aquí hasta de memoria. Y cuando te venían con eso, pues había que contestar. Había que contestar. Y se contestaba y se aclaraban dudas. Pero al día siguiente venían con otras. Y se contestaban y se aclaraban y al día siguiente venían con otras. Y así, si tú no estabas preparado, sencillamente hubieras confundido o te hubieran confundido. Después me di cuenta, porque agarraron a la Biblia de ellos, que en la parte de atrás de su Biblia, ellos tenían, por ejemplo, iban a hablar de sangre. Ellos tenían en la parte de atrás todos los versículos relacionados con la sangre. Y todos los versículos relacionados con espíritu. Y todos los versículos, entonces ellos agarraban y sacaban de esos versículos para eso es lo que me venían a traer acá. Lo sacaban del contexto solamente Sí, el pedacito ese. sí, y venían para acá. Así que, ya viendo yo eso, hermana, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven y ora. Pero bendito sea Dios que fue una gran experiencia. ¿Por qué fue una gran experiencia? Fue una gran experiencia. En ese entonces no había Google para que tú te puedas buscar y que qué me va a decir, ¿no? Entonces era pegarte las rodillas y pedirle al Señor que te inspirara y sobre todo orar mucho y tener conocimiento de tu iglesia. Porque un misionero tiene que tener conocimiento de su iglesia, de su fe. Porque si tú no tienes conocimiento de tu iglesia, tú no tienes conocimiento de lo que crees, tú no tienes conocimiento, tú no tienes vivencia, cualquiera te envuelve. Y cuando cualquiera te envuelve, entonces te confunden. Y cuando te confunden, ¿tú qué vas a transmitir? Confusión. Confusión. Por eso es importante conocer cada día más a Cristo y, como bien dice la hermana, la fe de nuestra iglesia. Y entre los elementos que nosotros tenemos para conocer la fe de nuestra iglesia está precisamente la palabra de Dios con todos sus libros. Porque, ojo, hay que saber que hay Biblias que no tienen todos los libros que nosotros como iglesia católica sí tenemos. La tradición de la iglesia, y es la tradición con T mayúscula, que es la que nos habla de aquellas cosas que no están necesariamente en la palabra, pero que el Señor dijo en su palabra, que no todo lo que había pasado, sucedido, estaba escrito aquí, porque hubieran faltado muchísimos libros. Tenemos la experiencia de los santos. La experiencia de los santos también nos alimenta a nosotros. Tenemos los documentos que salen
de nuestra Santa Madre Iglesia, las encíclicas, las exhortaciones, las cartas apostólicas de nuestros santos padres. Tenemos muchísimas fuentes para nosotros alimentarnos, aprender, conocer y sobre todo, hermana, enamorarnos de nuestra iglesia y de nuestra fe. Claro, pero para enamorarnos de nuestra iglesia tenemos que conocerla. ¿Y cómo la vamos a conocer si solamente queremos ir a misa los domingos? Los domingos. Y solamente queremos una homilía de 10 minutos. Y muchas veces decimos es que ese padre habla mucho. Es que, y sales de misa y no sabes cuál fue el evangelio, no sabes cuál fue la lectura. En realidad, para tú poder conocer a Cristo y amar a Cristo, tienes que relacionarte con Cristo. Y para eso tienes que conocer lo que es el valor de la oración. Tú no puedes enamorarte de Jesús si tú no te comunicas con Jesús. Lo encuentras en el Evangelio, lo encuentras en el Nuevo Testamento y te cautiva. Pero cuando empiezas a hablar con Él, te enamoras. Y cuando te enamora, entonces te rindes a sus pies. Y cuando te rindes a sus pies, entonces solamente quieres complacerlo. Y una forma de complacerlo es cumplir lo que Él nos dice. ¿Y qué es lo que nos dice Él? Ámense los unos a los otros. Pues lo primero que nos manda, el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Sanen enfermos, expulsen demonios. Y nos está enviando ¿a qué? A que lo demos a conocer. Pero más importante que darlo a conocer es vivirlo. Es conocerlo a Él. Porque cuando tú lo conoces a Él, aunque tú no hables, tu sola presencia, recuerdo San Francisco de Asís, que decía a los hermanos, vamos a evangelizar. Y agarraron y salieron, y se iban, y caminaban, y caminaron, y caminaron, y caminaron, y caminaron, y caminaron, y no dijeron una sola palabra, los dos en silencio, caminando. Y cuando regresaban, dice el hermano, pero hermano Francisco, íbamos a evangelizar, íbamos a predicar, no hemos hecho nada. Y Francisco le contesta, sí hermano, ya lo hicimos. Nuestra sola presencia es predicación. Cuando tu sola presencia puede ser predicación. Yo no sé si a ti te ha pasado que en ocasiones la gente está hablando cosas y de pronto dice, no hable porque aquí está la hermana. Eso pasaba en ocasiones en el trabajo. Pero no debe pasar solamente porque aquí está la hermana. Debe pasar porque aquí hay un cristiano. Lo que pasa es que muchas veces los cristianos somos los que con nuestras actitudes y nuestras palabras fomentamos precisamente todo aquello que no debe ser. Y por eso es que muchas veces dicen, míralo, y eso que está en la iglesia. Y eso hace que algunas personas, en lugar de sumarse, se aparten. Porque, como bien dice la hermana, en algunas ocasiones la única Biblia que van a leer algunas personas es nuestro propio testimonio de vida. Si nuestro testimonio de vida no está acorde con nuestra actuación, entonces las personas van a decir, ¿de qué me estás hablando? Ellos necesitan ver que nuestro testimonio vaya acorde acción con actuación. A veces las personas piensan que seguir a Cristo, conocer a Cristo es una cosa muy complicada y se espantan, se van. Pero escuchándolo a usted, recuerda aquel pasaje de Naamán, ¿se recuerda? Cuando fue y lo mandaron donde el profeta, y el profeta le dijo solamente, ve y báñate 7 veces. Y él dijo, ¿cómo me vas a mandar a bañar 7 veces? Él esperaba que le mandaran a hacer algo más difícil para curarse de su lepra. Pero el servidor que estaba con él, que en ese momento le llegó el soplo del Espíritu Santo, le decía, pero mi rey, si te hubieran mandado a hacer algo más difícil, ¿lo hubieras hecho? Y él dice, sí, lo hubiera hecho. Entonces, ¿por qué no haces algo tan sencillo como esto? El Señor nos manda a nosotros a amarnos los unos a los otros. Nos manda a cumplir los 10 mandamientos. Son 10 nada más. Pero se nos complica la vida, se nos hace sumamente difícil cumplirlos y no los cumplimos precisamente por lo que dice la hermana. Porque aún no lo conocemos a Él, porque no estamos enamorados. Sí, nos manda a cumplir los mandamientos que se resumen solamente en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Vamos a una pausa y regresamos a
Catequesis viviente. Continuamos en Catequesis viviente. No es fácil misionar. Ustedes están viendo que no es fácil misionar y con la experiencia que ha vivido Leida, pues. Detrás de las cámaras me está haciendo bullying la hermana. Pero recordar la experiencia realmente es gratificante. Fácil, sencillo no fue, pero recordar esa experiencia nos motiva a seguir adelante. Claro que nos motiva a seguir adelante. La primera vez que se misiona, uno está como muy nervioso porque no sabe. No sabe con qué se va a encontrar, no sabe qué va a decir. Pero a medida que empieza y continúa, se da cuenta que no está solo. Te das cuenta que el Espíritu Santo te asiste y te acompaña. Te das cuenta que el Señor pone en tu boca palabras y pone en tu corazón lo que debes hacer y lo que debes decir. Y cuando se acaba la misión, porque ya tienes que regresar, entonces llora. La gente llorando y tú despidiéndote y las promesas de que cuando regresa, de que sí voy a regresar, de que el otro año, resulta que el otro año te mandan para otra parte. Entonces pues, porque el misionero está aquí, está allá y está por diferentes partes y en todas partes deja un poco de su corazón. Pero ese poco de corazón que va dejando no es para que se queden pensando en el misionero como tal, sino sencillamente porque para que piensen en ese Cristo que el misionero fue a llevar. Y usted sabe que cuando usted dice el misionero está aquí, está allá, a veces pensamos, como generalmente se cree, que misionar, y creo que eso lo dijimos la semana pasada, que misionar es ir a un lugar, por ejemplo, como África, lejano, donde hay dificultades. Pero a veces misionar está a la vuelta de la esquina. Misionar puede ser misionar a tus hijos, misionar a tu esposo, misionar a tus vecinos, a ese vecino escandaloso que a veces no aguanta porque pone puro reggae y pone esas canciones con esas palabras todas obscenas y esos movimientos. Misionar puede ser eso. Misionar puede ser en cualquier lugar. Y ese cualquier lugar nosotros podemos trabajar siempre y cuando estemos apasionados por aquel que nos invita a nosotros a decir que hay un Jesús vivo, que hay un Cristo que vive en mí. Pero hacerlo nos asusta, hermana. Claro que asusta, porque nosotros estamos pensando que las cosas tienen que ser como nosotros creemos. ¿Y sabes por qué asusta más? Asusta más porque no tenemos una vivencia. Porque cuando tú vas a evangelizar, muchas veces lo que tú vas a transmitir es lo que tú tienes dentro. Tú vas a hablar de un Cristo vivo, pero ¿por qué puedes hablar de un Cristo vivo? Porque tú lo conoces. Ya tú estás relacionada con ese Cristo vivo. Porque no es lo mismo que tú digas, Jesús resucitó. Sí, resucitó Jesús. Hermano, es que hay que creer porque Jesús resucitó. A que tú digas, oye, Jesús está vivo, ya está vivo. ¿Cómo está? Me hace, yo lo experimento. Eso es lo que me motiva. Cuando yo me levanto en la mañana, bendito sea Dios. Gracias, Señor, porque le estoy formando parte de tu equipo. Gracias porque tú estás en mí. Gracias porque tú y yo formamos una sola cosa. Es decir, te sientes que los dos son uno. Y cuando tú quieres realmente a alguna persona, cuando realmente tú la quieres, si tu amor es un amor limpio, no egoísta, tú quieres que las demás personas también lo quieran. Por eso yo me sorprendo muchas veces cuando hay personas que quieren, pero sin embargo no quieren que los otros quieran a las personas que quieren. Tengo amor egoísta. Si te quiero que te traten bien, quiero que te quieran, quiero que estés bien. Entonces, ¿cómo es eso que voy a querer solamente para mí y para más nadie? Ese es un amor egoísta. Totalmente. Pero el misionero no puede ser así. El misionero ama a Jesús y quiere que Jesús también sea amado. ¿Pero por qué queremos que Jesús sea amado? Sencillamente porque si tú te dejas amar, oye lo que dije, si tú te dejas amar por Dios, te dejas amar por Jesús, te abres a su acción. Y estamos hablando de salvación. Estamos hablando de salvación porque el misionero es una persona que está apasionada por entregarle almas a Jesús. Jesús tiene sed de alma y podemos ver que esas palabras que decía en la cruz, tengo sed, cualquiera podría pensar que es sed de agua. No, tengo sed de ti, tengo sed de tu hermano, tengo sed de mi hermano. Entonces cuando nosotros le damos alma a Jesús, estamos calmando esa sed. Y estamos haciendo que nuestro hermano que no lo conoce dé un giro en su vida y empiece un proceso de conversión.
para que su alma no se pierda. Porque si yo tengo un conocimiento de Jesús, porque si yo amo a Jesús, porque si yo sirvo a Jesús, mi vida va a ser una vida de testimonio. Y si mi vida es una vida de testimonio, tarde o temprano alguien querrá vivir como yo vivo. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos hace un par de años en el hogar, había una señora que llegaba y hacía unas oraciones muy bonitas. Y trataba a la niña con mucho cariño. Y hacía estado de ella, decía, tengo que irme porque voy a misa. Y al día siguiente regresaba y trataba a las niñas también. O sea, para mí era normal. Y un día una de las niñas más rebeldes, se me acercó y me dijo, yo quisiera ser como la señora fulana de tal. Y yo, sí, ¿y eso? ¿Por qué? Dice, es que cuando ella habla de Dios, ella lo hace con tanto amor, que yo quiero hablar de Dios como ella habla. Claro, que ella no va a hablar de Dios como hablaba la otra, porque el tono de voz de ella, imagínate que sea como el mío. Imagínate que sea. Entonces, definitivamente que cada cual va a hablar de Dios según su temperamento, según su carácter, según sus experiencias, ¿sí? Según sus circunstancias. Claro. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es que ese que está en ti, ese que te apasiona, tú lo puedas transmitir. Y cuando tú lo transmites, tú estás evangelizando, tú estás siendo un misionero. Porque misionar es evangelizar. Porque ¿a quién vamos a presentar? ¿Vamos a presentar a quién? A Cristo. Claro, vamos a presentar la persona de Jesús. Y esa persona de Jesús que nosotros vamos a presentar es la persona de Jesús que nosotros conocemos. No la persona de Jesús que nos quieran vender, porque, ojo, hay muchas películas que hablan de Jesús y que están distorsionando totalmente el mensaje. Totalmente el mensaje, porque te están presentando a unos Jesús aniñados, afeminados, mujeriegos. Y ese no es el Jesús en el que nosotros creemos. Ese no es el Jesús del Evangelio. Entonces, hay quienes están presentando un mensaje errado, un mensaje equivocado. Y nosotros los misioneros tenemos que presentar el mensaje de Jesús como realmente es. Tenemos que presentar al Hijo de Dios que se encarnó por amor a mí, por amor a ti se encarnó. Que nació, que dio su vida, que vivió su pasión y entregó hasta la última gota de su sangre y de su agua, muriendo en cruz, y resucitó para abrirnos las puertas del cielo. Amén. Ese Jesús precisamente, el que resucitó, es el que nos debe mover a nosotros. Pero algunos de nosotros se quedan solamente en el Jesús, en la cruz, y no ven al Jesús que resucitó. Algunos ven solamente el Jesús que resucita y se olvidan del Jesús de la cruz porque no quieren sufrir. Pero en esto que estamos hablando, que es misionar, que es evangelizar, pues nosotros pasamos por todas las etapas por las que pasó Jesús. Las verdes y las maduras. Las verdes y las maduras. Nacemos, ¿no? Es como un nuevo renacer. Cuando nos encontramos con Él, es ese nacer de nuevo. Es darnos la oportunidad de ver las cosas desde una perspectiva diferente. Caminamos, conocemos personas, tenemos experiencias agradables, otras no tan agradables, personas que nos reciben, personas que nos rechazan, personas que se vuelven amigas, personas que siendo amigas de repente nos dan la espalda y nos traicionan. Vivimos lo mismo que vivió Jesús. Frente a una enfermedad podemos sentir que estamos crucificados. Frente a una pérdida de trabajo, frente a un matrimonio que se disuelve, que se pierde, frente a algo que se nos va, nos sentimos crucificados. Pero siempre, 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 igual que con Jesús, después de toda crucifixión viene la resurrección. Viene el momento de la Pascua, viene ese momento del encuentro, viene ese momento de decir, ya pasó. Y señores, hablamos así porque hay una promesa de vida eterna aquí en esta palabra. Y porque nosotros creemos en esa promesa de vida eterna, la predicamos y la predicamos con gozo. Y ojo, no es que nosotros no hayamos pasado y no estemos pasando en algunos momentos por la cruz. Claro que nos sentimos crucificadas. ¿Cuántas veces usted nos ha sentido crucificada, hermano? ¿O cuántas veces no lo ha crucificado? A veces, igual que Jesús, siendo inocente, viene alguien y tucu, se da el trabajo de clavar. Pero a pesar de eso, porque sabemos que hay una Pascua de resurrección,
Seguimos aquí invitando, hermanos, porque esto que estamos haciendo es una invitación. Te invitamos a que te enamores, te invitamos a que creas, te invitamos a que crezcas, te invitamos a que prediques la buena nueva de salvación con amor por aquel hermano tuyo que aún no conoce esta palabra. Y definitivamente que tenemos y debemos tomar como un estilo de vida el ser misionero. Esa me gusta, estilo de vida. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué motivo? Porque tú te has dado cuenta que estamos viviendo como en una selva. Todos contra todos. ¿Sí? El que puede ponerte una zancadilla te la pone. Y cuando te estás cayendo, hay quien te pone la mano por un lado y hay quien está aquí tratando de quitar la mano que te está agarrando. Y muchas veces tenemos a Dios en la boca, pero no lo tenemos en el corazón. Por eso que el Señor dice, no todo el que dice Señor, Señor se salvará. Sí. ¿Ves? Y es importantísimo que nos demos cuenta que la misión, decíamos la semana pasada, tenemos que misionar el corazón. Porque muchas veces tenemos un corazón salvaje. Y ese corazón salvaje tenemos que hacer que Cristo llegue allí para que nuestras obras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, para que todo nuestro ser realmente sea cristiano. Porque a veces tenemos palabras cristianas, pero actitudes ateas. ¿Ves? Razón por la cual es muy importante que en este mes de la misión, en el mes de octubre, que es el mes de la misión, nosotros realmente misionemos hacia adentro y misionemos hacia afuera. Pero ¿sabes lo que te cae en la cuenta? Que el mes de septiembre fue el mes de la Biblia. En septiembre estudiamos y profundizamos muy bien la Biblia. Y en octubre damos a conocer aquello que hemos aprendido y que hemos vivido en septiembre. Y eso se mantiene durante todo el año como si fuera una catequesis. Pero ahora bien, cuando el misionero está realizando su acción, tiene que ser consciente de que vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué motivo? Porque el mensaje que el misionero va a dar no es su mensaje, es el mensaje contenido en la palabra de Dios, en los documentos de la iglesia. Es un mensaje de salvación y de liberación. El mensajero está transmitiendo el mensaje que se le ha dado. Y ese mensaje es un mensaje que debe llevar a las personas a un cambio de vida, a un cambio de actitud, que debe llevar a las personas a un cambio de mentalidad. Porque si vivo en Cristo, la razón de mi existir es Cristo. Yo quiero que tú también vivas en Cristo y la razón de tu existir sea Cristo. ¿Qué es fácil? No. El misionero no obstante tiene bien claro que no es él el que va a hacer que cambie nadie. Porque el único que puede hacer que una persona cambie es el Espíritu Santo. Nosotros sembramos. Y sembramos con amor. Sembramos con optimismo. Sembramos con sacrificio. Sembramos con dolor, porque muchas veces tenemos la enfermedad encima y los dolores encima y sin embargo estamos misionando. Pero sabemos que todo eso tiene su recompensa. Y sabemos que esa recompensa posiblemente ni siquiera la vamos a recibir aquí. Lo importante es saber que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con el corazón puesto en aquel que nos llamó, en aquel que nos salvó, en aquel que nos amó y en aquel que dio su vida por nosotros. Y en este momento podemos nosotros leer lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 13. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuán hermosos los pies de los que predican el bien, hermano. Y precisamente de eso vamos a continuar hablando en nuestro próximo segmento. Vamos a una pausa y regresamos a Catequesis Viviente.
Continuamos en catequesis viviente. Y nos dice la lectura del Evangelio, que la lectura de los Romanos, que bienaventurados son los pies del que anuncia la buena nueva, del mensajero que anuncia la buena nueva. Y tomen en cuenta que eso es lo que es el Evangelio. Es la buena nueva, la buena noticia. Porque es una buena noticia. Oye, ¿qué mejor noticia tienes tú que saber que todo un Dios se hace hombre porque te ama infinitamente y porque viene a abrirte las puertas del cielo y viene a decir, ¿sabes qué? Mi papi te está esperando. ¿Sabes qué? Hay fiestas ya en el cielo, te están esperando. Hay fiestas ya cuando tú abres tu corazón al Dios de todo consuelo, al Dios del amor, al Dios de la esperanza, al Dios de la misericordia. Cuando tú te enteras que definitivamente hay un Dios que está, como cantamos nosotros muchas veces, loco de amor por ti, no hay más respuesta que dejarse amar y responder. Dice que amor con amor se paga. Y eso es lo que hace el misionero. Lo que tú estás dando a conocer no es más que retribuyendo, aunque nosotros no podemos retribuir nada, ¿no? ¿Qué vamos a darle nosotros? Por más que quieras darle a Dios, no puedes darle nada. Lo más que puedes darle tu miseria, tu pecado, tu nada. Pero es que me río cuando usted habla de un Dios loco de amor, enamorado. ¿Y usted sabe cuántas locuras nosotros a veces hacemos por estar supuestamente enamorados? ¿Cuántas locuras hacen los novios, las novias? ¿Viste la cara que puso la que está allá atrás? ¿Cuántas locuras, cuántas cosas a veces hacemos? Nos ponemos algo que no nos gusta, nos comemos algo que no nos gusta, bailamos algo que no nos gusta, y todo eso ¿por qué? Por amor. Supuesto amor. Supuesto amor. Recorremos distancias larguísimas por ver a aquel que supuestamente nos ama con loca pasión, y aquel que nos ama con loca pasión resulta que dando yo la vuelta aparece la otra loca pasión de él. Y estamos hablando de amores que no son verdaderos. Y no solamente dando la vuelta, pues una vez me llegó por WhatsApp una fotografía de un tipo que andaba abrazada con su novia y le tenía las manos así, la otra amiga allá, y con una tenía abrazada a la novia, con la otra estaba tocando a la otra amiga y allá estaban, o sea, era un triángulo. La única que no sabía lo que estaba pasando era la novia, porque los otros dos se entendían y mientras estaba con una también estaba con la otra, o sea. Pero actuamos así supuestamente porque estamos locos de amor por alguien. Pero no nos volvemos locos de amor por aquel que está loco de amor por nosotros. Porque muchas veces nos da vergüenza. Nos da vergüenza que sepan que yo soy católica, que yo soy cristiana. Por eso que yo he conocido personas que andan con su medallita aquí o con su crucifijo aquí, cuando van a ciertas partes se la quitan. Incluso una vez me llamó mucho la atención, ojalá me estés escuchando, voy a hablar de ti, ojalá me estés escuchando. Me llamó mucho la atención una persona que fue a la iglesia a un entierro. Y como en ese entierro estaban ciertas personas que conocían su vida, a pesar de comulgar con alguna frecuencia, ella comulgaba casi siempre, esa persona comulgaba casi siempre, y en esa Eucaristía no comulgó. ¿Y por qué no comulgó? No comulgó porque decía que ellos me conocen y van a decir que soy una hipócrita si comulgo. ¿Te imaginas lo que... Bueno, ya tú puedes pensar todo lo que le dije por detrás y todo lo que pudo pasar, porque yo no puedo creer que porque tú tuviste una vida pasada, has tenido una conversión o estás en un proceso de conversión y estás cambiando de vida, estás confesándote, estás comulgando, sin embargo sea más grande la vergüenza o el respeto humano que no fuiste a comulgar sencillamente para que ellos no pensaran o no dijeran de ti ¿qué? El que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergüenza de él delante de mi Padre Dios. Y eso es grave porque en esos ambientes como esos es donde mayor motivo, mayor razón tenemos para ser misioneros. Porque mira lo que el Señor hizo conmigo. Eso que hizo conmigo lo puede hacer contigo. Y eso que puede hacer contigo lo puede hacer con todos los demás. Por eso la importancia del testimonio. Pero si yo no estoy convencida, entonces puede que la fe que yo esté viviendo sea una fe falsa,
una fe de apariencia, una fe de imagen. Y una fe de apariencia, una fe falsa, una fe de imagen, no nos hace bien. No nos hace ningún bien, porque significa que en el momento en que empiecen a soplar los vientos más fuertes, entonces nos vamos a caer, nos vamos a derrumbar y vamos a actuar como cualquiera. Y un misionero no es cualquiera. Un misionero es una persona que ha vivido y que tiene la experiencia personal de Jesús en su vida. Y la experiencia personal de Jesús en mi vida me hace fuerte en la fe. Y al hacerme fuerte en la fe, me hace un verdadero soldado. Y toma en cuenta bien claro que si estoy siguiendo al Señor y estoy sirviendo al Señor, debo estar preparado para la batalla. Porque los ataques van a venir de todos los frentes. Van a venir ataques espirituales. Van a venir ataques materiales. Mi propio cuerpo, mi propio pensamiento, mi propio sentimiento, todo se me va a revelar. ¿Y por qué se me va a revelar? Porque estoy en una lucha. Entonces tú puedes entender cuando Pablo decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y tú puedes entender toda esa lucha interior que se tiene cuando una persona te está diciendo a ti, pero es que yo no quiero hacerlo, pero lo hago. Me estoy preparando. Una vez me decía una señora, me he preparado toda la semana para ir a hablarle a X personas porque me voy a encontrar con ella en tal parte. Yo sé que va a estar allí y me voy a encontrar con ella. Y esta persona se preparó y hizo todo lo posible para... Y resulta que cuando se encontró frente a frente con la persona, la miró y la miró tan mal que la otra persona se retiró y se fue. Después decía, no fui capaz. Pero claro, no vas a ser capaz si lo haces con tus propias fuerzas. Nuestras fuerzas nos traicionan. Nuestras propias fuerzas nos traicionan. Pero la fuerza del Espíritu es quien nos motiva, quien nos impulsa y quien hace que las cosas resulten diferentes. Y hay un ejemplo que yo utilizo y lo utilizo mucho a nivel familiar, y es hablar del músculo espiritual para estar preparado para eso. Y, por ejemplo, como anécdota, usted sabe que a mí me gusta dormir, a mí me gusta mi cama. Tu cama es posesiva. Mi cama me abraza, mi cama me toma y de tal manera que ella no quiere que yo me vaya. Sin embargo, creo que fue hace como 15 días, tuve una experiencia que me dolía aquí, me dolía allá. Y de repente yo sabía que me quería levantar para hacer la rutina de ejercicio, ir a misa y todo lo demás. Pero un pensamiento totalmente derrotista. ¿Para qué te vas a levantar? Te duele la rodilla, te duele el cuello, te duele por aquí, te duele por allá. Y venían palabras así como, vas a ir a hablarle a personas que por el gusto no te van a escuchar. Y fue impresionante sentir, hermana, como algo completamente negativo. Yo sentía que iba así como recorriendo. Y yo me quedaba pensando, si yo me dejo llenar, si yo me dejo invadir de esto. Y generalmente yo pongo la televisión en una vigilia permanente, estaba la imagen de Jesús de Eucaristía y lo miraba. Yo decía, si yo me quedo aquí, si yo me dejo llenar por esto, ¿quién me va a sacar luego de esta situación que yo estoy sintiendo? Y como si fuera una espinita, un resorte, agarré, ¡pin! Y me levanté, me fui a caminar. Después de 10 minutos, todo eso que yo había sentido se fue, ya no estaba. Y es impresionante porque para mí, y es lo que yo digo por ejemplo en la casa, el estar en este camino, en este proceso, es ejercitar el músculo. Así como nos levantamos a diario para bañarnos, para hacer ejercicio y tener buena figura, buenas piernas, buenos brazos. Igual que cuando está educando a un hijo que usted es maestra las 24 horas del día. Usted es maestro las 24 horas del día, ¿cierto? Con sus hijos. Asimismo nosotros tenemos que ser formadores las 24 horas del día en este caminar con Cristo. Todo debe de ser una formación permanente para mí. Todo me debe hablar de Cristo. Todo debe ser una enseñanza para mí. La pregunta es si yo estoy preparada para recibir esa enseñanza. Si tengo ese canal abierto para poder conectarme, para poder darle espacio a Él, que con eso usted empezó diciendo, debemos dejar amarnos. Yo te pregunto a ti, ¿tienes tú ese canal abierto? ¿Estás tú preparado para dejarte amar? ¿Quieres tú escuchar esa voz? ¿Quieres tú que alguien te diga en lo profundo de tu corazón, mira, no es por aquí, es por acá?
hay cosas, hermanas, que yo siento que nos deben mantener conectados para poder fortalecer ese músculo espiritual y no dejarnos llevar por la corriente, no dejarnos llevar simplemente por aquellos que nos ofrece el mundo. Y efectivamente, por eso es que es importante el misionero. Porque el misionero es el que te puede y te dice, al presentarte a Jesús, que la razón, el motivo para que tu ánimo se mantenga alto es precisamente esa comunicación con Él. Porque tú decías, si me dejo llevar por esto que estoy sintiendo, porque lo decías para ti, pero tenías el Santísimo en la televisión. Estabas hablando con Él. Y ahí es la importancia de la oración. ¿Tú sabes cuántas veces tú te sientes derrotado y sencillamente con la oración es como si te pusieran una nueva inyección? ¿Tú sabes cuántas veces las personas están tentadas y con una oración de alabanza, y te lo digo de una vez, hay ocasiones en que las personas están que no pueden más, tienen pensamientos negativos, tienen ideas suicidas, tienen pensamientos sexuales, mejor dicho, están vueltos a un desastre? Yo les aconsejo mucho a las personas cuando están en esa situación, alaba y bendice al Señor por eso que estás viviendo. ¿Estás triste? Señor Jesús, yo te alabo y te bendigo por esta tristeza. Yo te alabo y te doy gracias por esta tristeza. Te alabo, te bendigo y te doy gracias por esta tristeza. Gracias, Señor, por esta tristeza que tengo. Bendito sea, Señor, por esta tristeza. Alabado sea, Señor, por esta tristeza. Glorificado sea, Señor, por esta tristeza. Digo tristeza, pero puedes poner la tentación que tengas. Y después de unos minutos de estar alabando y bendiciendo al Señor por eso que siente, se va. Porque la oración de alabanza rompe. La oración de alabanza rompe todo lo que te está atando. Y la oración de alabanza es como ese músculo espiritual, es como ese refuerzo, es como ese resorte que te hace salir de la situación de estancamiento en que puedes haberte encontrado. Ahora bien, ¿por qué son bienaventurados los pies de los que anuncian la buena nueva? Porque cosas como la que tú estás diciendo, cosas como la que estamos viendo hacia allá, son las que está necesitando la gente para que sepa que ese Jesús vivo, su palabra está contenida en las Sagradas Escrituras, principalmente en los Evangelios, en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas. Ese Jesús del que estamos hablando nosotros no está lejos, está cercano, es nuestro compañero de viaje, es nuestro compañero de camino. Se acuesta con nosotros, se levanta con nosotros, vive con nosotros, come con nosotros, anda con nosotros, nunca nos abandona. Si sabemos eso, no nos vamos a sentir abandonados, ni decepcionados, ni solitarios. Aunque tengas el sentimiento de soledad o tengas el sentimiento de la sensación de que se te están bajando los estímulos, los impulsos de la espiritualidad, como te estaba pasando a ti. Sin embargo, hay una fuerza más grande que te motiva a que las cosas sean diferentes y a que tú las busques. O sea, ese es tu norte. Ese es tu norte. Y si ese es tu norte, tú siempre vas a mirar hacia allá. No importa lo que esté viviendo, no importa cómo lo esté viviendo, no importa lo que me esté pasando, no importa cómo me está pasando, no importa lo que estoy sintiendo. Lo único importante es que esto que estoy viviendo, lo estoy viviendo contigo. Y yo sé que tú no estás para quitarme mis malestares, ni mis misterias, ni mi tristeza, ni mis dolores, ni mis preocupaciones. Porque muchas personas se piensan que cuando tú estás de la mano de Jesús, o estás viviendo con Jesús, o estás orando, es para que no te pase nada, para que no tengas problemas. Eso no es así, ¿eh? Eso no es así. Nosotros estamos con Él y Él está con nosotros para acompañarnos, para fortalecernos, no para quitarnos los problemas de encima. Porque definitivamente que Él no va a tomar lo tuyo. Lo que te toca hacer a ti, tienes que hacerlo tú. No esperes que Dios haga lo que a ti te corresponde. Y por eso es que necesitamos evangelizar. Y por eso es que necesitamos misionar. Porque debemos quitar esa falsa imagen que se tiene de Dios. Muchas veces creemos que Dios es Dios solamente en la medida en que está a nuestro servicio. En la medida en que haga lo que yo pido, en la medida en que haga lo que yo creo, en esa misma medida lo amo, en esa misma medida lo acepto, en esa misma medida lo proclamo. Ese no es el Dios en el que yo creo. Yo creo en aquel Dios que me acompaña, que me sostiene, que me pone el hombro, que me cuida. En aquel Dios con el que puedo hablar, pero no va a hacer las cosas por mí, no va a hacer las cosas por ti. No te va a quitar los problemas de encima.
pero te va a dar la fuerza para que tú puedas sobrellevar los problemas. No te va a quitar nada de lo que tú tengas que hacer, pero va a estar contigo para que tú lo hagas. Y cuando le pidas la asistencia, te va a ayudar para que lo hagas bien. Así que entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sencillamente como misioneros, como evangelizadores, dar a conocer a Jesús. Ese Jesús que nos ama inmensamente y que, insisto, como lo hemos cantado muchas veces, está loco de amor por mí, está loco de amor por ti, que te ama incondicionalmente y que todas las veces que tú lo llames, aunque no lo escuches, porque muchas veces pensamos que como no lo escuchamos no está, aunque no lo escuches, no lo sientas, no lo veas, siempre está contigo. Así que estamos llamados a misionar. Pero recuerda, el primer lugar de misión, el primer campo de misión, la primera tierra de misión es tu corazón. Tu corazón, tu familia, tus vecinos, tu trabajo, tu grupo y todo lo demás. Estamos llamados a misionar porque el Señor nos ha enviado como bautizados. Esa debe ser nuestra vocación a la misión. Por lo tanto, pregúntate, y esa es la pregunta que vamos a dejar. Si en este momento el Señor te llamara y te preguntara a ti, ¿a cuántas personas has misionado? ¿Cuál sería tu respuesta? Te dejo con estas preguntas. Nos vemos la próxima semana en Catequesis Viviente y que el Señor te bendiga abundantemente.